Siendo presidida no por un presidente o una primera presidencia como conocemos ahora. Simplemente, segundo trico menos 20 estaba definida por el presidente, bueno, en ese tiempo, el primer elder de la iglesia, José Smith, y el segundo elder, dos elders, exacto, ¿no? Siendo el primer elder José Smith y el segundo Oliverio Cowdery. Esa fue, digamos, la más alta posición de autoridad, ¿no? En 1832, que es donde se crea la primera presidencia. Y en ese tiempo, pues, José Smith, obviamente, en la presidencia, donde ya empieza a tratarse el término presidente de la iglesia, con Sidney Rigdon y J. Gauss como sus consejeros, ¿no? J. Gauss tenemos incluso muy poco conocimiento con respecto a él, ¿no? Fue debut y despedida. Aquí también es importante recalcar que cuando se crea la primera presidencia es porque en ese entonces que Sidney Rigdon había traído varios de sus conversos en su anterior organización, él aspiraba a dirigir a la iglesia. Entonces José Smith va a poner orden ahí y es cuando va a crear la primera presidencia, porque en ese entonces hubo un primer intento de Sidney Rigdon de dirigir la iglesia de manera autónoma en las ramas que por lo menos correspondían a él. En 1834 recién podemos hablar del primer sumo consejo formado en Kirtland, ¿no? Cuyos roles estaban limitados a lo que era juicios de excomunión y algunas aprobaciones de gastos administrativos, ¿no? O sea, se encargaba el primer sumo consejo formado. Pocos meses después, este sumo consejo se organiza otro sumo consejo llamado el sumo consejo de Sion, o sumo consejo presidente, que en cierto modo tenía mayor dominio y autoridad que este anterior. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que fue organizado en Missouri, en Jackson, este consejo presidía sobre todos los consejos que desde ahora en adelante se iban a formar, incluido el que se creó hace meses atrás. Se encargaba de efectuar este consejo disciplinario que conocemos ahora, ¿no? O consejo de miembro, creo que ahora el nuevo manual lo contempla, y también aprobaba algunos nombres, quién iba a ser los candidatos para integrar los nuevos consejos. Es más, también se les consultaba para poder ellos nombrar a quienes iban a suceder a los 12 apóstoles más adelante. O sea, tenía una función bastante grande este sumo consejo de Sion. Un año después, en febrero de 1835, es cuando ya se forma el quórum de los 12 apóstoles. Cuando se crea el quórum de los 12, se pensó inicialmente que el quórum de los 12, su función principal era, pues, supervisar la obra misional. Donde no había estaca, los quórums de los 12 eran los que se encargaban, ¿no es cierto? Es decir, era como una autoridad paralela al sumo consejo de Sion, ¿no? O sea, ellos, los 12 apóstoles que fueron llamados en 1835, que por cierto, no fueron aportados por la primera presidencia, sino por los 3 testigos. Es un dato curioso, ¿no? Los 3 testigos es quienes los apartan a ellos. Ellos funcionaban entonces en paralelo. Ni los 12 chocaban con el sumo consejo, ni tenían más autoridad con el sumo consejo de Sion, ni viceversa, ¿no? Entonces, tenemos el sumo consejo de Sion encargado de liderar y mostrar autoridad en la estaca, mientras los 12 estaban para los 2 miembros, para la obra misional. Y ese era, digamos, los 2 grupos que estaban funcionando en paralelo. Desde 1835 hasta 1838, donde ya empieza a cambiar las funciones, tomando un modelo más de autoridad sobre los consejos, refiriéndome al quórum de los 12. Cuando se organiza la iglesia, se llama la Iglesia de Cristo. Se crea constitutivamente conforme a las leyes del estado de Nueva York. No sabemos exactamente quiénes son los primeros 6 miembros. Como comenté en una ocasión, hay diferentes listas de los 6 miembros, algunas incluyen a Henry Porter Rodwell, algunas no. Dependiendo de la fuente, esta va a variar. Y bueno, tampoco sabemos exactamente dónde fue que se organizó. Ya también tenemos que hay 2 lugares. Pero el asunto es que hay una constitución con respecto a las leyes del Estado. Y eso es importante porque estas leyes van a estar vigentes como Iglesia de Cristo hasta la aparición de una nueva organización que es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días,
que es la que va a estar operando en Ohio y en Missouri. Bueno, muere José Smith y muchos de los consejos, quórumes, responsabilidades que hasta ahora se habían formado durante todo este tiempo, se veía que se sobreponían a unas responsabilidades, algunas cosas no estaban bien delimitadas, se había cambiado muchas cosas, ¿no? Y los miembros de la iglesia en realidad no tenían muy en claro todavía cuál iba a ser el orden de sucesión. Y aquí ya entramos al tema de quién iba a presidir, a quién le correspondía. En los últimos tiempos, recuerden, pocos meses antes de su muerte, creo que el tema era de que ya José Smith había organizado el quórum de los 50, ¿no? Un quórum formado, bueno, todos vamos a enterar completamente del tema del quórum de los 50, pero es importante mencionarlo, en el sentido de que era un quórum formado para, más que todo, como un brazo político, no era el reino, el establecimiento del reino, ¿no? No tan eclesiástico como los otros organizaciones. Y por otro lado, también había un quórum que era muy respetado, llamado el quórum de los ungidos, ¿no es cierto? Y empezamos a ver diferentes grupos que se habían organizado. Ahí incluimos también el quórum de los 50 y el quórum de los ungidos, ¿no? El quórum de los 50 como un brazo más, como le político, ¿no? Porque es que lo que principalmente empiezan a organizar la campaña presidencial de José Smith. Y por otro lado, el quórum de los ungidos, que fueron los primeros, digamos, en ser ungidos, recibir las ordenanzas del templo por parte de José, lo cual también era un grupo muy respetado en esa época. Entonces, si analizamos el caso de Sidney Rigdon, porque ahora la pregunta es, ¿quién debe suceder al profeta asesinado? Y ahora vamos a analizar caso por caso, quiénes fueron los candidatos, por qué se descartaron, por qué no, qué es lo que alegaban, y todo eso en esta crisis de sucesión. Recuerden que esto demoró, creo que fueron 2 años y medio, entre que José Smith muere en 1844 hasta que Brigham Young pasa a la presidencia de la iglesia. No fue algo inmediato. O sea, que se forma la primera presidencia. ¿No es cierto? Y bueno, como la historia tradicional nos dice, ¿no? Pasó, la presidencia de la iglesia pasó a manos del quórum de los 12, ¿no es cierto? Eso es lo que tradicionalmente tomaron el control de la iglesia. Tomaron control de la iglesia. Pero hubieron algunos disidentes, bueno, más que disidentes, fueron personas que alegaron querer tener la presidencia. Por ejemplo, el caso de Sidney Rigdon, ya que lo mencionó Juan, él era el único superviviente de la primera presidencia, ¿no? Muchos lo reconocían como parte de aquellos que tenían el más alto cuerpo ejecutivo de la iglesia. Para esa época, en abril de 1874, José Smith y Oliverio Cowdery dice que en una imposición de manos le habían confirmado sobre él todas las bendiciones de sabiduría y conocimiento para poder presidir la iglesia en ausencia de José Smith. Eso se encuentra en el diario de José Smith. O sea, ya, digamos, tenía una bendición por delante. Y un dato curioso es de que José Smith lo llama como vicepresidente cuando él se lanza a su campaña presidencial en los Estados Unidos. Pero como la ley de los Estados Unidos prohibía que tanto presidente como vicepresidente vivan en el mismo estado, es cuando él se muda a Pensilvania, ¿no? Sidney Rigdon va para tener su residencia legal y es ahí donde muere el profeta. Entonces se encontraba donde muere el profeta José Smith, ¿no? Entonces, sí, pero en ese inter. Sí. Pero en ese inter va a haber un cambio en la relación de José Smith con Sidney Rigdon. Si recordamos, anteriormente José Smith había pedido incluso que lo quitaran de consejero, pero finalmente la conferencia decidió que no, que se quedaba como consejero. Pero vamos a ver por qué se da esa fricción con ellos. Es curioso, ¿no? De hecho, bueno, tal vez nos suena extraño, ¿no? Ahora como miembros si hemos tenido algún llamamiento, el presidente escoge a sus consejeros, ¿no los quiere? Los relevas, ¿no? Hablas con quien le corresponde. Aquí fue la membresía, ¿no? la que no se opuso a ese cambio, ¿no? Y prácticamente se le impuso así de Rigdon como se. Pero se va a dar la situación. Fíjense, la ciudad de Nauvoo está constituida, ya hay un liderazgo definido más o menos en la iglesia, pero las cosas con Sidney Rigdon, que había sido camarada y había estado en la prisión junto con José Smith y había sufrido innumerables situaciones de persecución, va a entrar en una situación de distanciamiento muy fuerte con José Smith por el asunto de Nancy Rigdon. El asunto de Nancy Rigdon tiene que ver con las publicaciones de John C. Bennett. John C. Bennett era además muy, muy amigo
de Sidney Rigdon. Pero era muy amigo de Sidney Rigdon mucho antes de que se organizara incluso la iglesia. Ellos se habían conocido como ministros en la iglesia de los Campbellitas, habían ministrado juntos, habían predicado juntos y habían estado, pues eran amigos. Sí, como que siempre fue siguiendo a Sidney, ¿no? Fue su mentor allá y fue su mentor acá. Cuando es una iglesia, Sidney, ¿no? Era un líder nato. Más que su mentor, porque él no se incorpora directamente a la iglesia, sí era una persona muy conocida. Y también era una persona muy conocida por José Smith mucho antes de que se uniera a la iglesia en el periodo de Nauvoo. Pero cuando se va a dar el asunto de Nancy Rigdon, en donde después de que Bennett sale de la iglesia, publica que Nancy fue invitada por José Smith para ser una de sus esposas plurales, y incluso ahí viene la carta que muy famosa sobre que hay leyes superiores de las que uno puede vivir y que a lo mejor en el orden inferior son consideradas malas, pero en un orden superior son consideradas buenas. Esta carta viene en la publicación de Bennett, no es una publicación de la iglesia, aunque se le atribuye a José Smith, pero la carta no estaba firmada. Pero bueno, eso es otra cosa. El asunto es que esto le va a pesar fuertemente a Sidney Rigdon, y Sidney Rigdon va y le va a reclamar a José Smith. José Smith va a ir ante un juez de paz y ante un notario a publicar que él no tiene nada que ver con la situación de Nancy Rigdon y que lo que se está acusando es una acusación falsa y muy grave. Pero Sidney Rigdon dijo, no, te metiste con mi hija y esto me tiene muy, muy molesto. Entonces, la otra hija de Sidney Rigdon va a caer enferma y va a estar en una situación muy grave en donde se teme por su vida, y Sidney Rigdon anda preocupadísimo porque no sabe qué hacer, y entonces su hija moribunda le pide que vaya a ver al profeta José Smith. Sidney Rigdon a regañadientes va y y la hija le pide al profeta que la bendiga. El profeta la bendice y ordena en ese momento que sea sana, y milagrosamente la joven es sanada en ese momento, y lo primero que hace es dirigirse a su hermana y le dice, retráctate de las acusaciones falsas que se hacen del profeta José Smith y apártate de la relación con Bennett. Rigdon va a quedar muy impresionado por este milagro y va a aceptar las disculpas del profeta José Smith y va a regresar contrito y arrepentido por las situaciones que se han dado, y rechaza cualquier tener en ese momento cualquier contacto con Bennett. Pero aún así la relación a partir de entonces va a quedar muy marcada, y aunque hicimos las paces, pues ya no nos llevamos igual. Entonces ese fue el punto de quiebre. Otro candidato que sería interesante analizar es el caso de Oliverio, ¿no? Oliverio, temprano habíamos hablado de que él era el segundo él de la iglesia y participó en muchos elementos o fases importantes de la restauración, ¿no? Sin embargo, ya para la época de José Smith, recordemos de que a pesar de que él había recibido una bendición muy semejante a Sidney Rigdon, donde se le decía de que era apartado como presidente asistente de la iglesia y profeta, para ayudar al profeta en ausencia de él, ¿no? Tenía incluso esa bendición. Para la época de la muerte de José Smith, él ya había sido excomulgado, ¿no? Desde 1838 ya Oliverio Calderón no era miembro de la iglesia, o sea, ni cómo considerarlo. A la única persona que nombran como sucesor de José Smith es a Hyrum Smith, o sea, por revelación, y lo tenemos en Doctrina y Convenios, la única persona a la que es ordenada a suceder al profeta José Smith es Hyrum. Cualquier otra revelación posterior o bendición posterior no está amparada ni por el tiempo ni por las escrituras, pero desafortunadamente pues Hyrum, que era el legítimo sucesor en la primera presidencia, pues falleció junto con él, ¿no? Y ten en cuenta que el caso de Hyrum, él para ese tiempo era el patriarca presidente, ¿no? Era su cargo, ¿no? Tras su muerte, ¿no? Su padre ya había muerto, José Smith padre, que era el patriarca, y el patriarca siguiente, que fue el segundo patriarca en la historia de la iglesia, fue Hyrum Smith, ¿no? Definitivamente Hyrum era el patriarca presidente,
y también tenía el cargo de presidente asistente de la iglesia, ¿no? Es más, Brigham Young, en medio de la crisis, dijo lo siguiente respecto a Hiram, ¿no? Dijo, ¿ordenó José Smith algún hombre para tomar su lugar? Dijo, sí. ¿Quién era? Era Hiram, pero Hiram cayó como mártir, incluso antes que José. Si Hiram hubiese vivido, él hubiese actuado en lugar de José. Cuando Josephine Smith es nombrado apóstol, que Josephine Smith se enteró en esa conferencia, se enteró en ese momento junto con el resto de la gente. Y hablaba Joseph F. Smith, su papá, que él había dudado mucho en llamarlo no como apóstol, porque los miembros o la membresía podían pensar que era por su hijo, porque creo que ya tenía otro de sus hijos en el apostolado. Nos ofrece estas partes de escrituras un orden de sucesión que es: el presidente puede nombrar a su sucesor. Realmente no se continuó ni tradición ni nada, pero que ofrecían, el presidente podía nombrar en vida, ¿no?, quién iba a ser su sucesor. Y es algo que van a recuperar algunas otras iglesias de las ramas restauracionistas como parte de su legado organizativo, ¿no? Sí, en Doctrina y Convenios es muy claro, ¿no? Cuando dice que... Hiram Page. Hiram Page, ándale. Y que se da esta revelación de que dice que no va a haber otro nadie más nombrado sino por su siervo José Smith, ¿no? Y que no se va a nombrar a nadie más, sino que es por él. Otro candidato que tenemos, que o posible candidato hubiera sido David Whitmer, ¿no? Uno de los testigos del libro Mormón, ¿no? David Whitmer fue ordenado presidente del Sumo Consejo de Sion. Recuerden que en la época que fue nombrado estaba sobre el quórum de los 12, este Consejo de Sion, ¿no? Y además José Smith lo había bendecido como que podía, dice, para ser un líder o un profeta para la iglesia. Continuamos entonces. Otros posibles candidatos hubieran sido los hijos de José Smith. José Smith III, ¿no? Se dice que José Smith dio a lo largo de su vida algunos indicios, ¿no?, de sus hijos, ¿no?, que podrían sucederle, ¿no? Pero en la iglesia, varios líderes declaraban que desde 1834, en agosto, hasta en 1839, José Smith indicó que su hijo mayor, José Smith III, sería su sucesor, ¿no?, según algunos diarios que pueden encontrarse. Entonces, dice, otros registros apuntan que en abril de 1844 anunció que su futuro hijo, que se llamaría David, llegaría a ser presidente y rey de Israel. Recuerden que José Smith dejó dos hijos, ¿no? Bueno, a José Smith III, que tenía, creo, 11 años tras la muerte del profeta, ¿no? Y Emma estaba embarazada, ¿no? Meses después nace, creo que era David Tyrone Smith, algo se llamaba. Aquí lo que busco el registro exacto, pero estaba embarazada, o sea, no llegó a conocer a su hijo después, ¿no? Al siguiente. Pero dice que había aún algunos tenían esa esperanza y se les había impregnado tanto el deseo de que su sucesor sea su hijo inmediato, que fue una de las primeras manifestaciones de poder poner a sus hijos por parte de las ramas que siguieron, de poder hacer que su hijo José III liderara como profeta de su iglesia, ¿no? Como James Strang, ¿no? Él era un miembro nuevo, ¿no? Llegó a ser elder de la iglesia y fue comisionado profeta para establecer un estaca en Wisconsin. O sea, ya con eso, él poseía una carta, supuestamente, la que mencionaste, Juan, donde era la carta de nombramiento, se conoce históricamente, ¿no? El documento, supuestamente José Smith lo estaba nombrando como que él iba a ser su sucesor en la presidencia. Así cuando ese día que hubo la conferencia para elegir, él llegó con su cartita mostrando de que él había sido llamado por José Smith, ¿no? Y a través de esa carta. Más adelante vemos a Brigham Young, pues, que escribió en Times and Seasons que la iglesia no tendría un profeta, sino apóstoles a partir de ese momento, ¿no? Muchos miembros no estaban cómodos con esta situación, por lo que la propuesta de Strang, que tenía que haber un profeta sí o sí, que él era, pues, le parecía atractivo, y fue así como es que Strang ganó seguidores, ¿no? Brigham Young decía, bueno, primero todo recaía sobre los 12, pero Strang, pues, todavía quería, pues, presidir de todas maneras, ¿no? Entonces, algo curioso es que entre las personas que sí creyeron en Strang está, pues, Martin Harris, William Marks, John E. Page, que era apóstol en ese tiempo. Algunos miembros excomulgados como William McLean, John Bennett, aquí tenemos John Bennett, y también la Lucy Mack, la madre del profeta José Smith. Y algunas de sus hermanas de José Smith parecían que estaban a favor de la posición de Strang. ¿Con qué funcionalidad o cuál es la causa del origen de este famoso quórum de los 50, ¿no? Porque hoy dices quórum de los 50, ¿qué es eso? ¿Que no solo existe el quórum de élderes y el de los 2 apóstoles y el de los 70?
¿Cómo que los 50? El quórum de los 50, como bien dices, tenía el propósito de organizar el reino de Dios sobre la tierra. Participaban en ellos, como dices también, personas que no eran miembros. Y cuando José Smith dice que otorga las llaves a este grupo y que ella puede descansar en paz porque ya todas las llaves han sido dadas, se refiere al quórum de los 50. Pero va a suceder que los apóstoles van a decir, bueno, y como también somos apóstoles, pues estas llaves fueron dadas a los apóstoles en su calidad de miembros del quórum de los 50. Y este quórum va a ser el que va a tener las facultades para organizar todo el traslado a Utah. O sea que y organizarse políticamente en Utah como un reino, en ese caso como Desert, y va a estar operando durante mucho tiempo. Este quórum no es que tuviera la idea de ser el sucesor de la iglesia, sino ser el que gestionara la venida del reino. Entonces había asuntos espirituales que estaban ahí en la iglesia, pero había asuntos temporales que este reino podía tomar decisiones. Y como decías, incluso Sidney Rigdon perteneció a este quórum. Sidney Rigdon sobreestimó a Brigham Young, ¿no? Porque él era muy buen orador, era muy buen, pues sabía hablar muy bien, pero que Brigham Young lo que hizo precisamente para disipar la euforia que probablemente desató en los miembros al momento en que él se presenta como guardián y todo eso, por eso él hace la recesión y lo manda a la tarde como para que se les pase el efecto de la emoción de las palabras, y es cuando él hace esto que dice Juan, ¿no? A pesar de que la mayoría de la membresía eran gente que había sido convertida, conversos de Inglaterra, ¿no? Y por de los otros dos apóstoles. Es que la gente no fue excomulgada por votar a favor de Sidney Rigdon, los que votaron a favor de Sidney Rigdon. Posteriormente fueron excomulgados porque una vez que hubo la votación, ellos se empezaron a reunir aparte para organizar otra iglesia y para rebelarse contra una decisión que había sido tomada en una asamblea general. Por esta razón es que van a ser excomulgados. No porque en ese momento dijeron, votamos por Rigdon. Hay miembros que votaron por Rigdon y aún así se fueron camino a las montañas rocallosas y siguieron a Brigham Young porque respetaron el acuerdo y respetaron la dirección de liderazgo. Pero aquellos que posteriormente a esta reunión empezaron con sus planes, y mucho de eso fue casi inmediato al Will Online, fueron los que fueron excomulgados.